y entonces se estableció un valor indicativo, los $10,000. Usted no puede comprar nada mayor de $10,000 si no es, digamos, cheque de bancos. O sea, que tengan un origen en el banco, porque el banco prácticamente maneja, pero va viendo eh, de dónde vienen sus ingresos. Sí, don Daniel Alejandro. Licenciado, yo tengo una pequeña duda. Cuando dice que se refiere que a no mayor de $10,000, yo puedo portarlos, ¿verdad? A partir de $10,000, yo tengo que declarar. Cuando se refiere que tengo que declarar es de dónde proviene. Más, ¿tiene algún impuesto eso, licenciado? O sea, O ¿hay sea, algún recargo? tiene que tener un impuesto porque es parte de su renta. ¿Ya? O sea, por ejemplo, yo digo, quiero viajar a México y me voy a llevar $30,000 consigo en efectivo. Yo debo de pagar una cantidad por sacar ese dinero. No es que solo lo declaro que yo llevo $30,000. Sí. O sea, no es que cobren ahí, sino que entra en su renta. Y entonces tiene que ver de dónde viene ese dinero. Si usted me dice, me gané la lotería y me voy a llevar 1,000,000, está bien, ahí en la lotería le van a quitar los impuestos y lo que le quede ya es suyo y usted se lo puede llevar, pero cuando declare tiene que declarar que se ganó la lotería, que fue tal número y todo, para que no tenga problemas. El problema es que cómo se descubre el dinero ilícito. Usted es un trabajador y gana 15,000 quetzales mensuales. Si hacemos cuentas, 15,000 por 17, 18, da una cifra. Esa es su renta anual. Pero ¿qué pasa si de repente usted, siendo autorizador de licencias de construcción, empieza a incrementar su cuenta por varios ceros, compra terrenos? Entonces, lógicamente busca no pagar impuestos. Al cruzar las informaciones, se va a ver que usted tenía un incremento patrimonial no corroborable. Y entonces, ya de ahí ya empieza la sospecha del dinero ilícito. ¿Me entiende? El Estado tiene todo un sistema de control que va viendo quiénes van desarrollando su economía, y si en un momento dado no entienden de dónde, lo van a llamar a usted para que les explique cuáles son sus nuevas entradas. Usted ahorita va a un banco y no puede hacer traslado mayor de $10,000, porque de lo contrario se genera una alerta
A ver, María de Los Ángeles. Gracias, licenciado. Disculpe una pregunta. ¿Esta ley contra el lavado de dinero tiene algo que ver con la cantidad de dinero que uno puede portar en un viaje, en un vuelo? Sí, tiene que declarar si es más de 10,000, tiene que declararlo, pero tiene que declarar de dónde proviene. ¿Ya? Gracias, doctor. Don Sergio Andrés. Charles. Tranquilo. Sí. Pero inclusive por la frecuencia, Jorge Arenas, tu micrófono. por la frecuencia de viajes pueden también vincularlo. Porque si usted sale 4 veces en un mes con $9,500, ¿qué compra, qué trae, qué negocio tiene? ¿Ya? Sí, o sea, es un problema y lo vamos a ver más adelante. Pero entonces todas estas personas que, como vimos, están vinculados con el manejo de dinero y que tienen la obligación de informarse de dónde procede, porque ellos no tienen la excusa de decir yo no sabía, prácticamente han hecho sistemas de control. Nosotros los abogados, ya estamos también en la jugada, porque a veces nos pagan con bienes. Si no, mira al lado de la Sinibaldi, Claudia. Buenas noches, doctor, y buenas noches, compañeros. Solo quisiera aportar algo con relación a la pregunta del compañero Daniel Alejandro. Él preguntaba, doctor, en qué momento o si se pagaban impuestos cuando, por ejemplo, alguien posee una cantidad de dinero X, y él ponía el ejemplo de alguien que se iba a México. Entonces, creo que la pregunta de él iba por el hecho de que en qué momento este dinero se convertía en una, se puede decir, en una base imponible de, por ejemplo, ya sea, en este caso, como usted bien dijo, ¿verdad, doctor?, del impuesto sobre la renta, porque cualquier dinero que alguien posea tiene que tener un origen lícito para que no le aplique esta ley, y esta debe ser soportada ya sea porque se le pagaron dietas en alguna compañía, porque él facturó algún servicio, porque haya efectuado alguna actividad mercantil, obviamente que esté registrada y que sea lícita, ¿verdad, doctor? Entonces, en ese momento, cuando la persona realiza esa actividad mercantil, obviamente él entrega una factura y a su vez él recibe una transferencia o un cheque. Y entonces, esta persona acá en Guatemala declara esa base imponible
pagando el debido impuesto, que es en este caso el impuesto sobre la renta y el respectivo IVA. Ahora bien, creo que la pregunta de Daniel Alejandro iba sobre la base de alguien que no tenía, que por decirle algo, de la nada, tenía una plata y se la lleva a México, y si en México tiene que pagar impuestos. No sé si eso era lo que preguntaba Daniel Alejandro. Pues mire, yo lo que le entendí es que si además del aviso había que pagar impuestos. La verdad es que no, porque las actividades generadas aquí ya pagaron los impuestos. Correcto, así es, doctor. Hay problemas, digamos, a mí me pasó que fui a dar una conferencia a México y me pagaron en México. Entonces pagué el impuesto allá y cuando venía de regreso, como yo deposité el cheque allá y los di, cuando venía un documento decía la cantidad que yo me habían pagado. Y entonces yo tuve que detenerme ahí para hablar de dónde me lo habían pagado, de dónde lo había depositado yo, qué impuesto me habían retenido. Y entonces ya la plata estaba legalizada. Pero ustedes han visto que hay empresas que inclusive mandan dinero en efectivo, millones, pero todo está legalizado aquí y entonces lo único es que a veces el empleado no cuenta los viáticos que le dan a él y que son aparte y no los reporta. Entonces tiene problemas en su salida, porque realmente hay que reportar todo lo que uno lleva y todo lo que uno trae. Pero les decía yo que todas estas personas no pueden eximirse de decir de dónde digamos, se obtiene el dinero, porque en su misma obligación contractual está en investigar si es lícito o ilícito. Es importante también saber que las etapas de lavado de dinero que sean, digamos, concertados o sean analizados, son tres: la colocación, la estratificación y la integración. La colocación es el dinero que es ilícito que a usted le dan, porque son empresas las que principalmente se ocupan del trabajo de lavado, salvo que el desarrollo de la empresa le permita tener esa actividad en su propia estructura, y contratan a las empresas. Estas empresas invierten en distintos rubros, que va desde medicina, construcción, inmobiliarias, y entonces logran lavar el dinero. Y la última, que es la integración, cuando es que se le paga al inversor
Obviamente esto no se hace gratis, cobran, y mientras mejor trabaja, más cobran para los efectos de la, ¿cómo se llama? Del lavado de dinero. Continuemos. María Los Ángeles. Sección 1 del delito. Del delito de lavado de dinero u otros activos. Artículo 2. Comete el delito de lavado de dinero u otros activos quien por sí o por interpósita persona. A. Invierta, convierta, transfiera o realice cualquier transacción financiera con bienes o dinero, sabiendo o que por razón de su cargo, empleo, oficio o profesión, esté obligado a saber que los mismos son producto, proceden o se originan de la comisión de un delito. Es decir, la primera etapa es la colocación. La segunda, ¿la ven? B. Adquiera, posea, administre, tenga o utilice bienes o dinero sabiendo o que por razón de su cargo, empleo, oficio o profesión esté obligado a saber que los mismos son producto, proceden o se originan de la comisión de un delito. C. Sí. C. Oculte o impida la determinación de la verdadera naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de bienes o dinero o de derechos relativos a tales bienes o dinero, sabiendo o que por razón de su cargo, empleo, oficio o profesión, esté obligado a saber que los mismos son producto de la comisión de un delito. Ok. Estas son las personas que administren, tengan, utilicen bienes o dinero, sabiendo que ese dinero es de origen ilícito. Ocultan, digamos, el origen, porque eso también es, no solo se comete el delito cuando se hace la actividad, sino cuando se intenta ocultar que se trata de dinero ilícito. Aquí hay algo que es bien importante. Una cosa es el delito de lavado de dinero u otros activos y otra cosa la actividad delictiva de donde se origina. Veámoslo. Autonomía del delito, artículo 2 bis. El delito de lavado de dinero u otros activos es autónomo y para su enjuiciamiento no se requiere procesamiento, sentencia ni condena relativos al delito del cual provienen o se originan los bienes, dinero u otros activos. La prueba del conocimiento de la procedencia u origen ilícito de los bienes, dinero u otros activos requerido en los delitos de lavado de dinero se podrá hacer por cualquier medio probatorio, de conformidad con el Código Procesal Penal, incluyendo las inferencias que se desprendan de las circunstancias objetivas del caso. Es decir, que no tiene que haber un proceso, no tiene que haber una condena
para determinar si un dinero viene de una actividad ilícita. Como les digo, tal vez esto sea de lo más simple porque la persona no puede agregar ingresos si tiene un tope de sueldo mensual, o un empresario si su ganancia neta ha sido cierto promedio, no puede de repente incrementar la actividad, y aunque pague los impuestos, se presume que hay inyección de capital ilícito. Por eso no es problema hablar de lavado de dinero, sobre todo en la etapa de ocultamiento, cuando usted contrata a alguna de las mulas para que le lleve 500,000 euros y él lo esconde en la maleta. Eso es, independientemente de qué recursos tenga usted, los 500,000 euros, usted está ocultando el origen de los mismos. Esto sí, efectivamente, esta ley tiene mucho que ver con la ley de extensión de dominio, aunque la ley de extensión de dominio no es penal. Ahí lo vamos a ver en su momento. La extradición. Artículo 3. Los delitos contemplados en la presente ley darán lugar a la extradición activa o pasiva, de conformidad con la legislación vigente. Personas individuales. Artículo 4. Tiempo. Ok. ¿Qué es la extradición? O sea, es el acto por medio del cual el gobierno de un estado le pide al del otro, a una persona presuntamente culpable de un delito, para ser juzgado en los tribunales de este. Cuando se firmó la convención de Italia y dio origen al convenio contra el lavado de dinero u otros activos, todos los países que ahí firmaron se comprometieron a acceder a las extradiciones que le fueran solicitadas, y hemos visto que Guatemala han sido bastante los solicitados por ellas, y después de ciertos trámites y la presentación de ciertas pruebas han accedido a ellas, o algunos inclusive se han entregado voluntariamente. Me importa que ustedes vean que en el delito de lavado generalmente hablamos de todos como autores.
y la pena para esos autores está fijada en esta figura. Leámosla, por favor. Personas individuales. Artículo 4. El responsable del delito de lavado de dinero u otros activos será sancionado con prisión inconmutable de 6 a 20 años, más una multa igual al valor de los bienes, instrumentos o productos objetos del delito. El comiso, pérdida o destrucción de los objetos provenientes de la comisión del delito o de los instrumentos utilizados para su comisión, el pago de costas y gastos procesales y la publicación de la sentencia en por lo menos 2 de los medios de comunicación social escritos de mayor circulación en el país. Si el delito fuere cometido por persona extranjera, se le impondrá, además de las penas a que se hubiere hecho acreedora, la pena de expulsión del territorio nacional, que se ejecutará inmediatamente que haya cumplido aquellas. Okay. Veamos que aquí en el año 2001 ya se regulaba también para los delitos de lavado de dinero lo referente a las personas jurídicas. Para el Código guatemalteco se dio hasta el 30 de 2012, pero ya estaba la ley contra la narcoactividad año 92 y la de personas jurídicas, el lavado de dinero u otros activos en el año 2001. Leamos qué dice esto. Artículo 5. Serán imputables a las personas jurídicas independientemente de la responsabilidad penal de sus propietarios, directores, gerentes, administradores, funcionarios, empleados o representantes legales, los delitos previstos en esta ley, cuando se tratare de algunos realizados por sus órganos regulares, siempre que se hallaren dentro del giro u objeto normal o aparente de sus negocios. En este caso, además de las sanciones aplicables a los responsables, se impondrá a la persona jurídica una multa de $10,000 a $625,000 de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacional, atendiendo a la gravedad y circunstancias en que se cometió el delito, y se le apercibirá que en caso de reincidencia se ordenará la cancelación de su personalidad jurídica en forma definitiva. También se sancionará a la persona jurídica con el comiso, pérdida o destrucción de los objetos provenientes de la comisión del delito o de los instrumentos utilizados para su comisión, el pago de costas y gastos procesales y la publicación de la sentencia en por lo menos 2 de los medios de comunicación social escritos de mayor circulación en el país. Cuando se tratare de personas jurídicas sujetas a la vigilancia y fiscalización de la Superintendencia de Bancos, el juez notificará a dicho órgano supervisor la sentencia condenatoria respectiva para que proceda a aplicar las medidas contenidas en las leyes de la materia. Ok. Bueno, ya dejando en cuenta que hay para el lavado de dinero, todos son autores. No existen los cómplices. Sin embargo, aquí nos habla de otros responsables. Artículo 6.
O sea, la primera etapa de exteriorización del delito, la proposición o la conspiración, solo con proponerlo o conspirar se entiende que está consumada. Entonces la ley dice que en este caso se va a aplicar la misma pena que la contenía en el artículo 4 a los conspiradores o a los propositores. Además nos dice, y esto es algo bien importante, que en caso de tentativa, ¿y qué significa que haya tentativa? Que es un delito de resultado de los que modifica el mundo real, y entonces en caso de una tentativa de lavado se puede aplicar también la misma pena a criterio del juez. ¿Ya? Cuando los responsables sean funcionarios públicos, también se les aumenta la pena. Leamos el 6 y el 7, por favor. Claro, licenciado. Otros responsables. Artículo 6. Quienes se hallaren responsables de participar en la proposición o conspiración para cometer el delito de lavado de dinero u otros activos, así como la tentativa de su comisión, serán sancionados con la misma pena de prisión señalada en el artículo 4 para el delito consumado, rebajada en una tercera parte y demás penas accesorias. Agravación específica, artículo 7. Si el delito de lavado de dinero u otros activos fuere cometido por quienes desempeñen un cargo de elección popular, un funcionario o empleado público o un funcionario o empleado de la Intendencia de Verificación Especial, con ocasión del ejercicio de su cargo, se le sancionará con la pena correspondiente aumentada en una tercera parte y demás penas accesorias. Además, se le impondrá la pena accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio de cargo o empleo público por el doble del tiempo de la pena privativa de libertad. Sí, Mito Robles. Buenas noches, licenciado, compañero, buenas noches. Aprovecho la oportunidad, licenciado, en el artículo 2, creo que acaba de leer la compañerita, habló algo sobre este delito de lavado de dinero, ¿sí tiene grado de tentativa? Sí. Pregunto esto porque si nos vamos a la ley anterior que vimos de la ley contra la narcoactividad, sí, esa es la actividad. En unos ejercicios que hicimos, estábamos discutiendo y analizábamos, yo había puesto que había tentativa, porque el señor se quedó a media, ¿verdad? Pero me dijeron de que no, porque se había dicho que cuando es narcoactividad es delito consumado. Entonces, por eso pregunto con relación a si a también por eso hay... Mire, pues, es que yo les he dicho hasta la saciedad que de acuerdo al resultado hay 3 tipos de delito. El de resultado, que implica una modificación en el mundo exterior y que en eso se puede dar o no se puede dar. Si no se da, queda en tentativa. Y los otros 2, los de peligro y los de simple actividad,
no importa que haya resultado o no, se encuentran consumados. O sea, los de ley contra la narcoactividad, todos son, ahí les puse yo los fallos que lo fundamentan, todos son considerados de simple actividad y entonces no hay tentativa. Y por eso les decía aquí que como aquí mismo se está hablando de tentativa, entonces eso implica que estos delitos son de resultado. Y entonces es el elemento típico es de resultado. Gracias. Vale. Los de las armas son de peligro. Continúo, licenciado. Por favor. Del comiso de bienes, artículo 8. Para los efectos de esta ley, el comiso consiste en la pérdida a favor del Estado de los bienes, instrumentos o productos utilizados o provenientes de la comisión del delito de lavado de dinero u otros activos, declarada en sentencia, a no ser que pertenezcan a un tercero no responsable del hecho. Cuando los objetos referidos fueren de uso prohibido o no sean de lícito comercio, se ordenará el comiso aunque no llegue a declararse la existencia del delito o la culpabilidad del sindicado o acusado o se ignore quién es la persona responsable del delito. Okay. Aquí hay una modificación porque este dinero también es parte de la competencia de la ley de extinción de bienes. Antes todo era para el organismo judicial, pero a partir de esa ley, ahora está la CENAVID o el Consejo, la Secretaría Nacional de Extinción de Bienes, que vamos a ver primero Dios más adelante. Bueno, ahí estamos, compañeros. Es una ley corta, pero yo les aconsejo que la lean. Esta es la última que va a entrar para el examen que vamos a tener el día jueves. María de los Ángeles Arana. Gracias, licenciado. Yo tengo una duda respecto a esta ley. Todo lo que pertenece al lavado de dinero y que pues es incautado, eso me imagino que llega a alguna institución, ¿verdad? Entonces, esta institución utiliza todo lo que recauda para el beneficio de ellos mismos. No, son distintas instituciones. Se le da a los votos, a la Jota, Gobernación, Fiscalía y también obras de la presidencia y su propio financiamiento. Gracias, doctor, muy amable. Doña Nínive. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Con una consulta, usted dijo que la comprobación de lectura es el 27, pero cae sábado. ¿Es correcta la fecha, doctor? Solo para corroborar. Primero, no sé quién tiene el micrófono abierto. Primero porque ya salieron ustedes de todos sus exámenes. Y para darles tiempo de lectura,
Entonces va a ser el sábado tipo 7 de la noche. Ah, ya, muchísimas gracias por el apoyo, doctor. Y otra consulta, para este segundo parcial entra todo el Código Penal, la ley de narcoactividad, la de lavado de dinero que estamos viendo ahorita y la de defraudación aduanera. Entran todos los que hemos visto. Incluso femicidio, las leyes especiales que hemos visto. Todo. Ah, va. Y muchas gracias, doctor. Y solo una pregunta en relación a esta ley. Como siempre, está el núcleo en el cuadro del tipo objetivo, siempre hay un núcleo. Que es el verbo, los verbos que se usan. Digamos que cuando es lavado de dinero, el verbo rector sería lavado del dinero. Por ejemplo, cuando dice transferir, si lo que hizo el cuate fue transferir, ese es el verbo. Ya. Muchas gracias, doctor, por la aclaración. Buenas noches. Bye.